Con todos y todas. Gracias, Padre Lauren. Gracias, Katy, por esta invitación. Para mí es un honor. Les agradezco de todo corazón que me hayan invitado para compartir no cosas mías, sino cosas, de algunos autores y algunas cosas que me parecen importante tomar en cuenta para poder llegar a este texto que nos han propuesto. Para comenzar, quiero invitarles a escuchar una canción y espero que se escuche bien. Eh, Era simplemente para poder introducirnos en nuestro trabajo y la propuesta que me han pedido para poder reflexionar juntos hoy el texto de Marcos, que es precisamente el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. Entonces, comencemos con esta imagen. No sé si alcanzan a ver. Sueño con una iglesia donde no haya oro ni riquezas, que sea una especie de introducción a lo que vamos a compartir en esta tarde. Sueño con una iglesia en donde no haya oro ni riquezas, una imagen que me pareció muy bonita para introducirnos, porque nos dice, precisamente el tema es, no lleven nada para el camino, de Marcos capítulo 6, versículo 6b al 7. Lo he puesto del 6b porque empieza un poquito antes y es importante reconocerlo porque fíjense lo que dice el texto, precisamente en el capítulo 6, versículo 6. Termina la parte anterior y dice, y se queda asombrado de su falta de fe cuando no le habían reconocido. Y termina y comienza la segunda parte del versículo, Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, este texto comienza precisamente ahí, en la segunda parte del versículo 6. Es ahí donde que nosotros vamos a comenzar a ver. Entonces, empecemos primero leyendo lo que dice el texto. Y es a través de estas imágenes. Fíjense la primera imagen, lo que dice, Lucho, no serán muchas cosas para salir a misionar por la manzana. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y vemos ahí las imágenes bien bonitas que ojalá nos ayuden a aterrizar en el texto. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. En la primera parte del texto. La segunda parte dice, si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Para anunciar a Jesús no hay que llevarse a casa, no hay que llenarse de cosas, sino vaciarse de todo. Salgamos a hacer lío, precisamente lo que el Papa Francisco decía hace muchos años a los jóvenes, ¿sí? Salgamos a hacer lío, hagan lío. Para poder introducirnos a este texto es necesario tomar en cuenta lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15, que seguramente todos lo saben. Si no, está aquí. Marcos 1, capítulo 15. Decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. La palabra es metanoia, convertirse. Es una invitación a reconsiderar la forma de vida personal y comunitaria y a dejarse transformar por el Espíritu. Ninguna reforma puede limitarse únicamente a estructuras, sino que debe arraigarse en una transformación interior, según los sentimientos propios de Cristo Jesús. Filipenses 2:15. El Evangelio de Marcos empieza haciendo esta invitación, convertirse. Como veremos más adelante, no es arrepentirse, es un cambio de mentalidad. Es decir, conviértanse, cambiar de forma de pensar, de sentir, de querer. Convertirse es ser de dos en dos, no es ir en dos, es ser
de dos en dos, es ser comunidad, en comunión de afecto, palabra y misión. Con este preámbulo entramos y antes de pasar al texto, les invito también a ver esta imagen que a mí me llamó la atención. Si se dan cuenta alrededor, hay gente muy cristiana con la cruz en la frente, con los niños en las manos, con la escoba, y parece que le hicieron un hinchamiento a este hombre que parece aquí con alas, y en donde incluso hasta la sandalia le han sacado. Y hay un reportero que le está haciendo una entrevista. ¿Y quién contesta? Llegó hablando de cosas muy raras: bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Es la realidad un poco del Ecuador y me imagino que todas las personas que tienen la bondad de acompañarnos en los países vecinos también viven algo parecido. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto siquiera una vez en la televisión. Hacemos un hinchamiento a la persona que nos invita a ser diferentes. Les rechazamos. Y fíjense, es un poco también lo que decía la primera lectura de hoy del profeta Amós y la lectura del Evangelio de la semana pasada que José Guerra muy acertadamente nos explicaba. Con este pasaje comienza la tercera sección de la primera parte del Evangelio de Marcos, teniendo en cuenta la composición del texto con la siguiente estructura. Aquí está todo el Evangelio de Marcos dividido en dos partes. La primera parte, ahí están los versículos que tranquilamente pueden acercarse después. En la primera parte nos dice que Jesús es el Mesías, y es lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 1. Evangelio, aquí nos dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, el Hijo de Dios. Y luego la segunda parte comenzará también diciendo, ¿y quién dice la gente que soy yo, el Mesías crucificado? Entonces nosotros nos estamos ubicando aquí en la tercera sección de la primera parte. Es un poco para ubicarnos en dónde estamos, en qué parte del texto del Evangelio se ubica este pasaje de la misión de la libertad. ¿Cómo está configurado el texto? Volvemos a lo mismo, la estructura. 6b, Jesús recorría enseñando las poblaciones de los alrededores. Versículo 7, llamó a los 12. Veremos que el 12 tiene un significado muy bonito, seguramente ustedes ya lo saben de memoria. Empezó a enviarlos. Apóstol significa enviados, enviarles, de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. El versículo 8 les ordena que no lleven nada por el camino, solo un bastón. No deberían llevar pan, ni morral, ni dinero. Podrían llevar las sandalias, pero no dos túnicas, no una túnica puesta sobre la otra, como veremos más adelante. Del versículo 10 y 11 les dice, permanezcan en la casa a la que lleguen, hasta que se vayan del lugar. Y si en alguna no les reciben ni los escuchan, al salir, sacudan el polvo de los pies, para que les sirva de advertencia. En el versículo 12, ellos partieron y predicaban, invitando a la conversión, metanoia, cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar. En el versículo 13, echaban fuera a demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. A diferencia de Jesús, que les sanaba directamente. Ellos van a la práctica muy común de ese momento. Y nuevamente les propongo otra imagen con lo que estamos viendo. Miren, estamos todavía en el texto, estamos volviendo sobre el mismo texto, primero con caricaturas, luego con ya una estructura, y ahora también vamos intercalando con algunas imágenes para que nos hagan aterrizar a dónde nos quiere llevar Jesús con este mensaje del Evangelio. Sueño con una iglesia donde la gente importante esté sentada detrás y la gente sencilla delante. Entonces, el Evangelio nos invita así a ser un poco diferentes en la estructura social en la que estamos viviendo, no solo como iglesia, sino también como sociedad. El versículo 6b inicia con una breve nota sobre la actividad de Jesús. Esto sirve de ejemplo para el envío del grupo de los 12. El versículo 7 es el relato de la misión. Empieza con la mención del hecho del envío y de la autoridad dada por Jesús a los 12. Los envió por parejas.
Y si nosotros vemos rápidamente Deuteronomio 17, 6, fíjense cómo lo está diciendo ahí, para condenar a muerte no basta el testimonio de uno solo, se necesitan de dos o tres testigos. Y si vamos al 19:15, ¿sí? Rápidamente dice, un solo testigo no basta para culpar a alguien de un delito o culpa, sea cual fuere el delito cometido. Cualquier sentencia debe apoyarse en la declaración de dos o tres testigos. Y si vamos ahí a Números 35:30, ¿sí? Dice claramente, todo el que mate a otra persona será condenado a muerte cuando hay declaración de testigos. El testimonio de uno solo no es suficiente para que para que alguien sea condenado a muerte. Se necesitan de dos testigos. Entonces, el número dos, de dos en dos. De estos tres textos que acabo de leer y que aquí nos acabamos de citar, nos están diciendo el respaldo, el sentirse apoyado. Y luego dirá también, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El sentido de comunidad. Los acontecimientos importantes eran confirmados al menos por dos testigos, de acuerdo a los textos que acabo de citar. La compañía siempre es importante para la mutua integración, la protección, el intercambio de experiencias y de trabajo, con la autoridad de expulsar demonios. Más adelante volveremos sobre algunos puntos de estos que me parecen importantes y ojalá tengamos el tiempo y pueda darles el tiempo para que puedan ver el fútbol, cosa que a mí no me llama mucho la atención, pero claro, todos somos libres de poder estar de nuestros gustos. Los versículos 8 y 9 enumeran y describen las reglas del aprovisionamiento que hay que llevar. Las provisiones y las instrucciones de comportamiento tienen una íntima relación con la situación del Evangelio de Marcos y la proyecta a la época de Jesús. Según Marcos, Jesús permite un bastón, seguramente para defenderse, y sandalias sencillas. Marcos piensa en un aprovisionamiento sencillo para el viaje. Los 12 deben ir con sobriedad. Su presencia produce conciliación y confianza en Dios, que no abandona a sus pobres. La sobriedad confirma su desapego y su credibilidad. Los evangelios dan testimonio de la hospitalidad judía en Galilea primitiva y en el camino a Jerusalén. El crecimiento de la iglesia primitiva, ustedes recuerden que Marcos estamos ya 60 años después del nacimiento de Jesús, es decir, han pasado unos 30, 40 años de la vida pública de Jesús, dan testimonio de esa vida. Y el crecimiento de la iglesia primitiva se apoyaba en la hospitalidad a los cristianos en todas las regiones del imperio, porque Pablo iba donde había sinagoga, donde estaban los judíos, donde estaban los hermanos. No había una religión como la que hoy tenemos. Era totalmente diferente. Los versículos 10 y 11, Jesús da instrucciones respecto a la estadía en un lugar y al comportamiento en caso de rechazo del anuncio. La situación misionera posterior se insinúa también en el doble dicho de Jesús sobre el comportamiento de aquellos que son enviados en un lugar. Después de ser aceptados en una casa y de permanecer allí algún tiempo, seguramente para formar una comunidad, no deben trasladarse a otros lugares. No van de paseo, van con toda libertad. Y sacudirse el polvo de los pies y de la túnica. Era una actitud de los judíos cuando regresaban de tierras paganas a Israel. Este gesto simboliza la renuncia de la impureza a la que estaba adherida el polvo de la tierra. Un signo muy israelita, muy judío. Aquí se explica además aquello de en testimonio contra ellos, de Marcos 1:44. Es decir, la falta de voluntad para escuchar no será presentada contra ellos en el juicio de Dios. Los versículos 12 y 13 es el informe sobre el cumplimiento de la misión, que no es un gran éxito, que no han logrado transformar nada, porque a la final a los mismos que fueron enviados ¿eh? Fueron quienes le rechazaron. Los 12 llevan a cabo esta predicación de conversión. Para confirmarla, expulsan demonios
y hacen curaciones. Sin embargo, lo hacen de modo diferente a Jesús, pues emplean aceite, que era un medicamento muy popular de la época. Es así que nosotros en el bautismo también utilizamos el aceite. En la confirmación, como sacramentos, también utilizamos el aceite en la unción de los enfermos. Es ahí donde nace toda esta tradición de utilizar el aceite a lo largo de todos los siglos, como un signo de sanación, como un signo de salvación. Para poder estar, hay que estar libres, en total libertad, sin necesitar depender de tantas estructuras sociales. Entonces, cuando nos dice, ¿sí? Vayan, no lleven nada por el camino, no se aprovisionen de tantas cosas, hay que estar en completa libertad. Y fíjense, les pongo aquí en medio de esta explicación esta imagen. Es el mismo chico que está ahí, la mamá buscando seguridad social. El gobierno le dice no. El joven buscando educación de calidad, ya ha crecido un poco. El gobierno le dice no. El mismo joven, ya cuando es adulto, busca trabajo digno y sueldo justo. El gobierno le dice no. Y luego el mismo joven, agarrado un arma, le dice, oh, no, ¿cómo llegamos a esto? Ahí está la razón. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, es consecuencia de lo que estamos viviendo. Vivimos en el Ecuador un momento muy duro, un momento difícil, en donde el gobierno, y perdón que hable de esto, pero creo que hay que decirlo porque vivimos en libertad, eh, en donde mucha gente después de la pandemia ha tenido que quedarse sin educación. Antes de la pandemia, el gobierno cerró la mayoría de infocentros a nivel de todo el Ecuador. Ahora esa gente ya está empezando a ser adulta, está empezando a necesitar. El gobierno no le da trabajo. Quien le da trabajo son las mafias. No justifico ningún tipo de violencia, pero la violencia empieza por las estructuras que habíamos dicho antes. Hay que estar en completa libertad, en donde el 80% de la riqueza del país, del Ecuador, estoy hablando del Ecuador, les agradezco a los que están de otros países, está en 20 familias, mientras toda la deuda, que esas 20 familias podrían pagar toda la deuda del país, mientras todas esas deudas le toca pagar al pueblo. Entonces, frente a todo esto, les invito a hacer algunos caminos de reflexión. Lo que yo estoy diciendo no es palabra de Dios, la palabra de Dios ya lo hemos hecho. Ahora son simplemente algunos aportes de reflexión que nos pueden ayudar y dar pistas para que cada uno pueda encontrar lo que Dios le dice en cada realidad. Como la actividad de Jesús es el ejemplo para el envío de los discípulos, se mencionan aquí reglas fundamentales de la presencia de Jesús y de sus discípulos. Quien la sigue puede continuar la misión de Jesús con credibilidad, porque no va buscando un sueldo, va libre, sin necesitar, va a la providencia de Dios. Este envío de los 12 fracasó, no logró lo que quería en el contexto israelita, de manera que los mismos que debían convertirse, formando eh, ese modo el Israel mesiánico, acabaron por matarle, como les decía antes. Pero el fracaso de esta muerte será expresión y principio de una nueva apertura, fundando así la misión universal cristiana, la salvación para todos. Jesús llama y envía a los discípulos. En 6:7 llevan el título de 12. En 6:30 aparecen como apóstoles o enviados. Esta misión nos conduce al pasado de la vida de Jesús. Los enviados, los 12. Apóstol significa enviados. Eran signo del antiguo Israel y querían ser comienzo del nuevo y verdadero Israel escatológico. Jesús necesitaba de ellos. Solo a través de esos discípulos, del grupo de los 12, ha podido expresar y realizar en Israel el signo de la transformación mesiánica. Jesús el Mesías, el ungido. Pero después de fracasar en Israel, el mismo signo antiguo se ha convertido tras la Pascua en principio de la misión universal, porque Jesús físicamente ya no está. Jesús había muerto. Jesús quedó físicamente, el Jesús histórico quedó en el pasado. Ahora es
el Jesús que da vida, el Jesús que camina con nosotros, que está en el hermano y en la hermana que va y hace vida junto a nosotros, en esta misión universal para todos. Jesús no se cerró como Mesías de un grupito. Y aquí dice 12. Yo estoy convencido que eso es solamente un signo. Y estoy convencido de lo poco que voy leyendo, que también habían mujeres, habían bastantes mujeres ahí en esta misión universal, que fueron también enviadas, apóstoles. Ha venido a convocar al nuevo pueblo de Dios y por eso necesita testigos que expandan su venida y le anuncien con su misma palabra, con sus gestos, curaciones que hemos visto. Por eso la vocación misionera no es algo accesorio o derivado. Ella pertenece a la esencia del mesianismo de Jesús, de esta misión de Jesús, tanto en su primera fase antes de su muerte, como les había dicho, y en esta fase posterior tras la Pascua, y ojalá hoy a nosotros que queremos continuar con esta misión de salvación. ¿Y para qué? Para salvarnos. A veces solo pensamos en más allá de la muerte, en encontrarnos con Taita Diosito. De eso yo no me preocupo porque realmente ya Él, Dios sabrá lo que hace. Pero esa salvación, ese reino de Dios se da aquí, que se da en la barca. ¿Se acuerdan? Hace unos días leíamos ese pasaje de la barca, que es la barca no es solo la iglesia, es tu familia, es esta sociedad, es el Ecuador, la Argentina, la Colombia, es todo, es la sociedad. Y fíjense en esta imagen, ¿sí? Quédense mirando la imagen, ¿sí? Que también nosotros podemos tener la misma sensación. Fíjense lo que nos dicen los que están a salvo, supuestamente. Qué bueno que el agujero no está de nuestro lado. Qué bueno que la violencia no está de nuestro lado porque afuera tenemos los guardias de seguridad que no nos dejan, que no les dejan entrar. Mientras la parte pobre, qué bueno, qué bueno, qué cínico es nuestro Ecuador, nuestra sociedad en lo que vivimos, libres, hermanos, con libertad para crear el reino de Dios, ir de dos en dos, responsabilidad social, unos con otros, hermanos y hermanas, que estamos en el mismo barco. Si se hunde uno, como dijo el Papa, creo que en Lisboa, para salvarnos todos, 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 o como él gritaba solo en la Plaza de San Pedro en medio de la pandemia, ¿no? O nos salvamos todos o nos hundimos todos, y nos estamos hundiendo todos. Los envía de dos en dos, es decir, un gesto de solidaridad misionera, no solo para que se ofrezcan ayuda y compañía a otros, sino también para que puedan indicar mejor el reino, que el reino es solidaridad y plenitud en vida comunitaria. La verdadera vocación es realidad comunitaria, que se vayan de dos en dos y de respaldo, como les había dicho anteriormente. Y ella nos pone al servicio de la gran comunidad del reino, que es aquí y ahora. Por Dios, esto no es herejía. No es solamente palabras mías, porque a veces no, es que esa construcción del reino de Israel que habla de eso ya está cayendo en herejía. No, no es así. Es una sociedad nueva. Es aquí donde nosotros no debemos hundirnos. Desde aquí se han de entender las notas de este anuncio misionero. Pobreza, no os lleven nada. Los enviados de Jesús llevan las manos vacías de bienes materiales. Se han puesto las sandalias, han tomado el bastón que les permite caminar por todos los caminos, es decir, por los lugares de fácil y difícil acceso. Hagamos ahí un alto. Bastón. ¿Para qué sirve el bastón? ¿Eh? En ese momento, no estamos ahora como tenemos carros. El bastón era para defenderse. El bastón era una realidad que necesitas cuidarte de las alimañas, como dirá más adelante. Las sandalias para poder pisar bien, para poner los pies sobre la tierra, para no vivir pensando en fantasmas o en sueños que a veces no podemos alcanzar, pero prescinden de pan, de dinero, no son criados al servicio de una institución que paga. Los apóstoles, los enviados, no son jornaleros de ningún tipo de empresa. Van voluntarios, porque quieren, van ligeros de equipaje, simplemente con lo opuesto. De esa forma pueden ser testigos de un reino que es gracia, que es regalo, don de Dios, que nunca puede comprarse, venderse o merecerse. Es que yo sí me porto bien y yo sí me merezco esto.
Mm, No, estamos volviendo al Antiguo Testamento. Es gracia de Dios. Claro, tú te comprometes a ser mejor, pero es gracia de Dios poder a ponerse en camino. Entonces el reino se da en cómo, en que yo también me pongo en camino junto con estos 12, que es un símbolo de todo el pueblo de Dios que quiere seguir a Jesús. Pero eso también nos hace solidarios. La misma pobreza les hace solidarios de los otros en el sentido más radical de la palabra. No pueden pagar un hotel ni comprar una casa. Tienen que pedir alojamiento de prestado, quedando de esa forma en manos de aquellos que quieran recibirles. La misma autoridad del reino que transmiten les hace dependientes de los hombres. Así viven a merced de la hospitalidad de los otros, como signo intenso de no creer en la fuerza, de creer en la fuerza del Señor que les envía y les acompaña de manera misteriosa en este camino. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Sentirse apoyados, sentirse solidarios. Pero una autoridad escatológica, nada tienen, nada pueden en sentido externo, y sin embargo, en su propia debilidad son signo viviente del juicio de Dios sobre la tierra. Por eso, donde no les reciben, pueden y deben sacudir el polvo de las sandalias o de los pies, como diciendo, quédense en las manos del juicio de Dios. O sea, tampoco yo soy juez para decir, ah, no, tú te vas al infierno. Ah, no, usted si no reza tres Padres Nuestros, se va a condenar. Ah, no, el guagua si no está bautizado está en el limbo. Y un montón de cosas que causan miedo. Cuidado, eso ya es cuestión de Dios. Lo que a nosotros nos toca es ser miembros de esta familia que camina, que ofrecemos vida, y o ustedes prefieren la vieja muerte de la tierra. Y esa muerte está manifestada también en este pequeño gráfico. Espero que no se estén durmiendo. Yo sé que soy bien aburrido, pero eh, eh, un poco lo que pasa. Y es una historia de siempre. Esto es una imagen bien antigua que le he tenido guardado por ahí. La plusvalía, descripción gráfica, que no ha cambiado en nada. ¿Sí? Vemos aquí la clase obrera. Aquí está la riqueza creada por el trabajo del obrero, enorme. ¿Sí? Y aquí está el capitalismo. El salario, vean la diferencia con lo que está acá al lado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nuevamente lo que les dije anteriormente, con todo lo que tiene la propiedad privada, con todo lo que deberían pagar, no con lo que no deberían pagar, sino con lo que deberían pagar lo justo, se podría salvar las deudas de nuestros países frente a una realidad tan iniquitativa, tan desigual. Entonces, para este mundo, llevas contigo la fuerza de Dios, que te sostiene, te habita, ligero de equipaje, a caminar, sin depender. Ah, no, es que yo tengo que para esta misión necesito un 4x4, necesito esto. Sí, muy lindo. Si hay los medios, tantas cosas, pero cuidado, nos podemos quedar en superficialidades y nos olvidamos del verdadero Dios. No poseen nada, pero pueden ofrecerlo todo. Nada llevan. Y sin embargo, ofrecen una gracia que desborda todo lo que puede conseguirse sobre el mundo. Tres son los rasgos o momentos principales de esta acción de los apóstoles primeros, de los primeros enviados, tal como ha quedado posteriormente fijado en el camino de la iglesia. Lo que aquí se dice del pasado, del tiempo de la vida de Jesús, es fuerza de presente para todos los que expanden la palabra del Evangelio después de la Pascua. ¿Eh? Es decir, están poniendo toda esta experiencia de fe en la vida de Jesús y es lo que los apóstoles después de la Pascua, después de la resurrección, ellos están encaminados a no rendirse a pesar de las dificultades. Fíjense, volvemos nuevamente al texto de Marcos 1:15. Predican conversión. La palabra conversión no es arrepentimiento. Hay que convertirse, arrepiéntete, arrepiéntete. Va más allá, es cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar, cambio de sentir. Estás yendo en este camino, conviértete. Cambia esa forma de pensar que te esclaviza y libérate. O mejor dicho, anuncian esta conversión. No ofrecen una predicación moralizante que busca el cambio solo
externo de los hombres. Los discípulos de Cristo proclaman, y ahí está la palabra en griego, el gran cambio o conversión que Dios realiza por su gracia entre los hombres. No somos nosotros los que cambiamos, nos cambia el reino de Dios. Así lo anuncian. Nos ponemos en marcha. Ponte las sandalias, agarra el bastón, ponte las sandalias, ponte firme. No mires sueños, no andes mirando sueños que a veces te exclaman. Nuestros centros comerciales están llenos, sí, están muy llenos, pero vayan a ver, estamos mirando tantas cosas. A mí también, yo también voy, pero cuidado, nos quedamos solamente ahí soñando. Cambia tu mentalidad. Hay esto, pero también hay tu familia, hay tu vida, hay tu barrio, hay los pobres, hay esta realidad. Expulsan demonios, es decir, curan a los posesos, a los poseídos, capacitándoles para vivir en plenitud del don del amor del reino. Este es el poder de los discípulos. Se arriesgan y a llegar hasta la intimidad de los endemoniados, ¿m? Locos, ofreciéndoles un camino de confianza y de vida en clave de evangelio. Veremos más adelante, volveremos sobre esto porque me parece importante. Espero no estarles cansando mucho, pero me parece importante ir tomando en cuenta todos estos aspectos para reflexionar. Como les digo, es solo una propuesta, eh, y sacando algunos autores que ya les voy a mencionar y también tratando de sacar algunas conclusiones para ofrecerles algo que valga la pena y quedar bien ante el Padre Lauren. Ungen a los enfermos para curarlos. La palabra que se emplea es arostois. Alude a los que sufren pequeñas dolencias, como aquellas que Jesús pudo curar en Nazaret, a pesar de la poca fe de sus paisanos. ¿Se acuerdan cuando les rechazaron el domingo pasado? ¿Se acuerdan? El anuncio del Evangelio ofrece esperanza de vida a los enfermos, capacitándoles para cambiar incluso en el plano corporal. Por eso utilizan el aceite. Imagínense ustedes la experiencia de Jesús la semana pasada. Qué difícil. No, pues ahí queda todo. ¿Para qué me sacrifico? Pero Jesús sigue y ahora llama a sus apóstoles, se compromete con los suyos. Así actúan los 12, enviados por Jesús, en el tiempo de su vida como mensajeros del reino de Dios en contexto israelita. Su gesto ha de entenderse a la luz de todo lo que estamos mostrando. Lo que Jesús quiere anunciar y preparar por ellos es una nueva comunidad mesiánica, una nueva comunidad ungida por Dios. Aquella familia de personas que cumplen la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan quiénes son mi madre y mis hermanos? 3:34. Aquellos que cumplen la voluntad de mi Dios. ¿Sí? Superando así, rompiendo los muros de la vieja casa de la ley judía reflejada en los escritos, en los escribas de Jerusalén, 3:22, o en los habitantes del propio Nazaret, cuando llegó a su tierra. ¿Y quién es este? ¿Quién se cree? ¿De dónde tantas palabras, tantos milagros? Pues los escribas trataban de ponerle al margen porque estorbaba, así como Amós en la primera lectura de hoy. Ese cambio o conversión implica una expulsión de los demonios, en la línea de lo ya indicado en 3:20-35. Comenzó Jesús curando a un endemoniado en la sinagoga, en 1:21-28. Ya ustedes pueden ahí acercarse a esos textos. Ahora pretende liberar a todo Israel de los demonios y por eso envía de dos en dos a sus discípulos. Pero ¿quiénes son estos demonios? Vamos a ver más adelante. El proyecto de Jesús ha de entenderse como un proceso de curación. Hemos visto ya el tipo de enfermos que ha sanado: leprosos, paralíticos, mujeres con fiebre o con flujos de sangre, endemoniados. Curar de esta manera significa procurar que los últimos del mundo, los expulsados de la sociedad, los que están al margen del camino, puedan convertirse en los primeros para el reino de Dios. Es decir, en fundamento y base de la nueva comunidad cristiana. Y a veces nosotros también, en medio de todo eso, y nos toca a nosotros a veces cumplir algunas de estas cosas. Cuidado, lepra, parálisis, fiebre, flujos de sangre, todos signos de impureza, espíritus inmundos, espíritus impuros. Esos enviados de Jesús
Son misioneros con su propio gesto, con el signo de vida de su vida pobre. Antes de ofrecer nada, porque no llevan nada, antes de dar algo a los otros, ellos empiezan recibiendo. Se ponen en las manos de los hombres y mujeres del lugar, en actitud de intensa pequeñez, pobreza total. Es que si no me paga tanto, yo no le bautizo. Ya no importa que no haga el curso, pague tanto y hacemos los sacramentos. Y después te quejas de que la gente no quiere ir ni a misa, porque cada vez nos quedamos sin gente y caemos en un sacramentalismo total. Un sacramentalismo, no, es que tanto que friegan, no es fregar, es evangelizar. Lo grave es caer en la simonía, hacer de esto una, eh, un negocio. Solo de esa forma, no llevando ropa, bienes, sin dinero, sin poderes, vienen a mostrarse y ser testigos de la gracia del reino que al sanarles les transforma, les ubica, les llena y les pone en el camino, pero ya no en el camino de los escribas, de los judíos, de lo que son excluyentes, sino en este camino, en esta comunidad de dos, en donde se sienten apoyados. Y él les pongo otra imagen. Sueño con una iglesia donde el miedo al mañana desaparezca por la fe en la providencia. No lleven nada para el camino. Los ponemos en manos de Dios. Espero les guste estas imágenes que se encuentran en internet maravillas y me parecen muy bonitas para poder compartir. Entonces, ¿qué es lo importante para Jesús? No sé si ponen alguna reacción, no sé si sigo nomás, tan atentos, si les parece, o están muy aburridos. ¿Mm? Pero bueno, yo continúo. ¿Qué es Sí, lo está muy bien. Los Gracias. comentarios no puedes ver todo, son muy positivos, muy interesante. Gracias. Dios, Súper, súper atentos, padre, continúe, nos dicen. lo importante no es un equipamiento que nos dé seguridad, sino la fuerza misma del Evangelio, vivido con sinceridad, pues el Evangelio penetra en la sociedad no tanto a través de medios eficaces de propaganda, y esto lo dice muchas veces el Papa Francisco, sino por medio de testigos, testimonio, que viven fielmente el seguimiento de Jesucristo. ¿Sí? Son necesarias en la iglesia la organización y las estructuras. Me atrevería a decir también la liturgia, sí, son necesarias, pero solo para sostener la vida evangélica de los creyentes. Una iglesia cargada de excesivo equipaje corre el riesgo de hacerse sedentaria y conservadora. A la larga se preocupa más de abastecerse a sí misma que de caminar libremente al servicio del reino de Dios. ¿Mm? José María Castillo decía que él se había encontrado, ya murió este teólogo, se había encontrado en el Vaticano en una ceremonia de esas que hacen allá. Y la primera pregunta que se hizo es, ¿dónde estará Jesús? Aquí no lo encuentro. Y eso podemos también estar viviendo en nuestras parroquias, en nuestras realidades. Hay tantas liturgias tan muy bonitas, muy preparadas, muy solemnes. ¿Y dónde está Jesús? Y resulta que está afuera, en el que está pidiendo limosna, en el viejito que no tiene que comer, en las personas que están al lado, en la persona que, voy a decir tal vez una cosa bien dura, pero en la persona que ha decidido robar porque no tiene trabajo y su hijo está muriendo con cáncer. Al inicio una persona nos compartía su fortaleza frente a esta enfermedad. Hay tantas realidades, tantas situaciones de dolor. Una iglesia más desguarnecida, más desprovista de privilegios y más empobrecida de poder sociopolítico, será una iglesia más libre y capaz de ofrecer el Evangelio en su verdad más auténtica. Y esto nos lo dice José Luis Sicre. Los discípulos van a tomar parte en la tarea de desarrollar que desarrolla el maestro. Se hacen parte de. Después de la experiencia de fracaso en su pueblo, Jesús no solo no deja de anunciar la buena noticia del reino, sino que compromete a sus discípulos en esta tarea. Vamos adelante, vamos de dos en dos, no te hagas problema, no lleves
pan, no lleves dinero, coge un bastón y ponte las sandalias para que pises bien, para que no te caigas. Y si te caes, te levantas, porque el bastón está para que te hagas, para que te refuerces y no te quedes ahí en el suelo. El rechazo de los dirigentes y familiares le obliga a buscar otros interlocutores que no estén dañados por la enseñanza oficial. Ah, no, es que así se ha hecho siempre. Es que ¿cómo va a cambiar usted esto? Es que ¿cómo va a hacer esto si toda la vida se ha hecho así? Mm, Y el Papa Francisco, creo que es de Fratelli Tutti, lo denuncia claramente. Superar el siempre se ha hecho así para buscar nuevos caminos para el encuentro con el Señor. Sueño con una iglesia donde no se den limosnas, sino se comparta lo poco o mucho de todos. Es Jesús quien toma la iniciativa. Jesús quien toma la iniciativa. Sí, hacía ya mucho tiempo que estaban con él. No necesitaba llamarlos, pero los llama. Pero el ponerlos de dos en dos, verbos juntos, tiene una intención especial. La llamada y la misión siempre están unidas. Te está llamando. Con todo lo que vamos diciendo ahora, hasta este momento, Dios te está llamando. No se precisa ni a dónde van, ni cuánto va a durar la misión. Con ello está precisado las características de todas las llamadas y de todos los envíos. Libres. Todos los que vayan en nombre de Jesús deben ir en las mismas condiciones, en todos los tiempos. El evangelista Mateo está retrotrayendo al tiempo de Jesús una práctica que comenzó muy pronto en las primeras comunidades cristianas, en libertad, sin apegarse a los bienes materiales, sin ser gravosos, dirá Pablo. Dos en dos. Apunta el sentido comunitario de toda misión. No se trata de actuar como francotiradores, sino de ir en nombre de la comunidad. Así se evita cualquier clase de superioridad de uno sobre otro, de dos en dos. No dice el uno que mande sobre el otro, de dos en dos. Cada, con demasiada frecuencia olvidamos que todos somos enviados por y desde una comunidad. Tenemos que superar la tendencia a actuar por nuestra propia cuenta. Tiene también un aspecto legal. En un juicio solo se admitía el testimonio que fuera atestiguado por dos. No se espera que sean maestros, sino testigos. Siempre volviendo a lo que ya habíamos dicho antes, ahora ya como una reflexión y ojalá para que sea aterrizada para cada uno y cada una de ustedes. Les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Hay que tener mucho cuidado. El texto griego no dice dinamis, de fuerza, sino eusocia. ¿Qué quiere decir esto? Autoridad. No es fácil apreciar la diferencia entre poder y autoridad. Está claro que no se trata de un poder mágico, sino de una superioridad sobre el mal. Por eso está el bastón. No te dejes vencer. Se trata de una fuerza para superar no solo los demonios de los demás, sino también tus propios demonios. ¿Cuáles son esos propios demonios? La superación personal de toda ideología que les impediría comunicar el verdadero mensaje. Esta lucha de los apóstoles contra sus propios prejuicios nacionalistas, a ellos les costaba mucho. ¿Cómo vamos nosotros a perder esto? Si Jesús tiene que ser el rey, Jesús tiene que tomar el poder, está presente en todo el Evangelio y también hoy en nosotros. ¿Qué queremos? ¿Que nos respeten o queremos formar comunidad? Les encargó. El verbo griego significa ordenó. Es curioso que el texto hace más hincapié en lo que no deben llevar. Lo importante es el espíritu de los enviados. El bastón y las sandalias eran imprescindibles. El primero ayuda a caminar, ayuda a defenderse de los perros, ayuda a defenderse de las alimañas. Es muy útil. Las sandalias eran el calzado de los pobres. El pan era el signo de todo, eh, era signo de todo alimento. Pero no van como mendigos, solo deben aceptar lo que necesitan en cada momento. La alforja era propia de los mendigos, que aseguraban así las próximas comidas. El dinero es símbolo de seguridades. Padre Carlos Jiménez decía, el dinero es el estiércol del diablo. En griego no se dice túnica de repuesto, sino no lleven puesta dos túnicas, no acumules, que era característica de la gente rica. Siéntete libre. No, 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 no es para eso. Ya les había dicho algunos datos
que no son míos, son los que nos dan los especialistas de cómo está la situación en este país y me imagino que también en los países vecinos. Los judíos nunca se hospedaban en casa de los paganos. Para Jesús, en cambio, cualquier casa es buena para hospedarse y cualquier alimento digno de comerse. Para quedarse basta que les acoja una casa. Para marcharse tiene que existir rechazo de un lugar. Lo importante es que les acepten y ellos acepten, sentirnos parte de. Aceptar el cristianismo no es básicamente aceptar una religión, es aceptar un proyecto de vida, una forma de entender la vida, donde lo central y decisivo no es lo religioso, sino lo humano. José María Castillo. Y vemos que Jesús, al sanar, al preocuparse de la gente, al enviarles de dos en dos, ¿de quién está preocupando? ¿De qué se está preocupando? Del sentido humano, del sentido humano de la gente, de la realidad, para que se sientan parte de una comunidad. El texto deja clara la posibilidad del rechazo que acaban de sufrir el mismo Jesús en su tierra, sacudir el polvo de los pies. Era una costumbre de los judíos cuando salían de un lugar de paganos, ya lo habíamos dicho antes. No se trata de una maldición alguna, sino de dar testimonio del hecho de que no querían llevarse nada de allí. Predicaban la conversión, echaban demonios y curaban. Esto nos está diciendo Javier Picasa. Es curioso que ninguna de estas acciones fue descrita en el envío. La conversión de la que nos habla el Evangelio no debe entenderse desde el punto de vista moral. Se trata de metanoia, un cambio de mentalidad que llevaría consigo un cambio en la manera de vivir. Sin emprender este nuevo camino, de nada servirá el arrepentimiento y los propósitos. Seguimos sin entenderlo hoy, seguimos igualito. El echar demonios y curar son signos de la preocupación por los demás. Es el signo de que ha llegado el reino, es la ayuda incondicional a los demás. Además, en la gratuidad se alcanza el máximo de humanidad, tanto por parte del que da como del que recibe. Que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. La confianza de la misión debe apoyarse en el mensaje, no en los medios desplegados. Supone prescindir de lo superfluo y ni siquiera querer asegurar lo necesario. Jesús quiere que lleven el reino de Dios a todos los seres humanos. No son dueños ni propietarios. No, no les dice ustedes son los que tienen que coordinar. No, son los mensajeros, los enviados. Palabra apóstol, enviado. Los envío de dos en dos. ¿Aceptan esa tarea? ¿O no? ¿O ustedes no se llevan con nadie? ¿O no, yo no puedo trabajar con nadie, yo tengo que ir solito? De dos en dos. Siente el apoyo. Coge el bastón. Pon los pies sobre la tierra. Mira tu realidad. No, n- en la vestimenta, el sacerdote no te hace superior, al contrario, te pone más abajo, te pone al servicio de los demás. El reino de Dios, el reino es la buena noticia que todos deben descubrir. Jesús quería purificar toda religión. Jesús ni dejó de pertenecer a la religión judía, nunca dejó, ni fundó una nueva religión. Querer reducir la predicación de Jesús a una religión más ha impedido que nosotros seamos fermento para todas las demás. La misión no es tarea de unos pocos. Al inicio el padre Lauren decía, yo no me preocupo de las sectas. Tranquilo, sí, es cierto, no hay que preocuparse, sino en la consecuencia, sino en tratar de ser vida para los demás, en ser consecuencia inevitable de la unión a Jesús. Trata de ser testimonio, ¿sí? No proselitismo, dirá el Papa. La misión no consiste en predicar, sino en hacer un mundo cada vez más humano. No se trata de salvaguardar a toda costa doctrinas trasnochadas o normas morales que no humanizan, menos aún en conservar unos ritos fosilizados que ya no dicen nada a nadie. El mensaje de Jesús no se puede meter en fórmulas. Todo el que atiende a la llamada y vive lo que vivió Jesús está cumpliendo la misión de hacer presente el reino. Lo de Jesús es ninguna confianza en los poderes del mundo. ¿Quién es el espíritu inmundo? Los poderes del mundo. Eso es lo que produce la eliminación de los demonios,
del ser humano, que son precisamente confiar en los halagos del mundo, en no querer liberarse de ellos. Y estamos llenos de placas, de homenajes y tantas cosas. Cuidado, si en estos, si son estos los signos de la iglesia, tiene garantizada la eficacia. Si son otros, la iglesia no es fiel a Jesús. Si la iglesia es capaz de producir liberación, es decir, de sacar a la gente de sus pecados, de su instalación, de su mundanidad, su consumismo, su desinterés por los demás, si donde hay cristianos hay menos hambre, más justicia, más honradez, es la iglesia de Jesús. Todo lo contrario son espíritus inmundos. Si el mensaje de la iglesia es buena noticia para la gente pobre y en consecuencia mala noticia para la gente rica, como le pasó precisamente a Jesús, esta es la iglesia de Jesús. La autoridad sobre los espíritus inmundos. Los enviados son básicamente exorcistas, pues Jesús les ofrece su poder de expulsar demonios, haciendo así lo mismo que él hacía. Expulsar demonios no es hacer exorcismos al tipo de películas, como en las series de exorcistas que aparecen hechas con una mala idea para impedir que se entienda el Evangelio. Si de repente por ahí escuchas sonidos, tienes miedo. Sí, bueno, a mí también me causaría miedo. Sí, le llaman al padre Lauren para que bote agua bendita, pero hay que tener miedo de otros poderes. Expulsar demonios de otros demonios significa lograr, procurar que en este mundo concreto no esté dominado por demonios del dinero, de violencia, de envidia, de sometimiento, de expulsión, de mentira organizada, de autosuficiencia. Estoy citando nuevamente a Javier Picasa. Liberar a los hombres de los espíritus impuros significa hacerles capaces de ser lo que son, seres humanos, ellos mismos, en gratuidad ante Dios, en comunión con los demás, es decir, como casa, en forma de familia. ¿Sí? ¿Y qué es economía? Es organizar la casa, organizar la familia. No hay conversiones individuales, uno a uno, de dos en dos, sino conversiones en forma de casa, de familia, comunidades de afecto, de palabra, de vida, de dos o dos, con la migración tan grande que en este momento está viviendo el Ecuador. Cantidad de gente que se van. Tenemos aquí barrios en donde prácticamente son barrios de mujeres, porque todos los varones se han ido a pasar Panamá, el Diarén y vivir allá. Pero los que se quedan con los abuelos también son familia. Y ahí es donde que estamos llamados nuevamente a la metanoia, al cambio de mentalidad o conversión del evangelio. Es transformación comunitaria, sinodal, de dos en dos. Expulsar demonios es convertir para la comunión, en comunión de vida, no en imperio diabólico. Según Jesús, según el Jesús de Marcos, todos los poderes de imposición en este mundo son impuros, pero frente a, por encima de ellos, emerge la libertad del Evangelio. Libres, ligeros de equipaje, no lleven nada, para poder ser libres frente a estos demonios. Somos elegidos para una misión, amigos y amigas. ¿Podemos decir que no? Claro que sí. Podemos refugiarnos en un discreto cumplimiento de mandamientos, de ir a misa todos los domingos y por Dios vayan, llénense de Dios, como el joven rico, aquel que estuvo a punto de seguir a Jesús y al final se dio vuelta atrás porque estaba apesadumbrado, tenía todo el peso de sus bienes sobre él. Nadie nos lo va a echar en cara, ni está en juego nuestra salvación eterna. No se trata de eso. Eso ya le corresponde a Dios, como les dije al inicio. Se trata de aceptar o no la invitación de ser hijo y de vivir como tal. Que nos hemos de caer, claro. Que nos han de criticar, claro. Por eso es importante nuevamente los dos símbolos, las sandalias y el bastón, lo que nos ha dejado Jesús, para poner los pies sobre la tierra, para poder caminar con firmeza. Sentirse simplemente esclavo o asalariado puede resultar hasta más cómodo. Los esclavos y los asalariados cumplen las obligaciones. Recuerden, por ejemplo, cómo los israelitas en el desierto añoraban las ollas de Egipto, añoraban las ollas de carne de Egipto, las cebollas, y estamos aquí en este desierto muriendo de hambre.
¿sí? Libres, con hambre y con deseos de salir adelante y de tomar el bastón, o esclavos con comida. Aceptan ser castigados cuando faltan los esclavos. Agradecen que el amo sea juez inclinado a perdonar si hay arrepentimiento y esperan ser premiados al final del trabajo, lo que se llama la teología de la retribución. En cambio, este Jesús que nos presenta Jesús nos presenta un Dios de la misericordia, un Dios que humaniza al ser humano. Las relaciones externas del esclavo y asalariado con la divinidad se expresan en el culto. Mientras más doy, mientras más incienso pongo, mejor será. Hacer muchas oraciones de petición y están siempre un tanto temerosos ante su divina majestad. Y está bien, cuidado. No estoy criticando los signos. Nadie puede obligarles a no hacer. Pero el problema es quedarnos ahí. Los que aceptan la misión no hablan de premios o castigos, ni siquiera de perdón. Hablan de metanoia, conversión. No ofrecen sacrificios a la divinidad, ya se han ofrecido ellos. Celebran la Eucaristía para alimentar su compromiso. Por eso es importante la Eucaristía. Por eso es importante los sacramentos, cuando se les da el verdadero sentido con el cual fueron constituidos, para volver a aceptar una vez más la misión. No se trata de desvalorizar lo que tenemos, se trata de darle el verdadero sentido desde el Evangelio. Entonces, los cristianos estamos llamados, estamos invitados a predicar el Evangelio, a hacer buena noticia por todo el mundo. Pero yo no sé hablar. Esa es la forma más eficaz de hacerlo, sin palabras, siendo testimonio. Y estamos enviados. Llenémonos de fe, caridad y esperanza. Y pongámonos en marcha. Bueno, aquí ya no están con sandalias, están con zapatitos, pero ¿eh? Puestos con el bastón en la mano, frente a los problemas, frente a las dificultades. Toma el bastón, firmes, para estar adelante. Y si te caes, tienes en qué apoyarte. Y vean que esos bastoncitos está con la cruz, apoyarnos en Jesús. Entonces,